Buenos días, bienvenidos al Centro de Alta Dirección de la Facultad de Economías y Negocios de la Universidad de Chile. Los hemos convocado a este día a conversar sobre el futuro del trabajo. Estamos preparados, para eso tenemos varios expertos que van a formar parte del panel. Para iniciar esta conversación solo quisiera comentarles que hace algunos días entrevistaron a Martin Wolf, que es el editor jefe del Financial Times, y él indicó que preveía que a futuro, dado el desarrollo de la inteligencia artificial, el trabajo más seguro sería el de jardinero, sorprendiendo, por cierto, a todos los que lo estaban escuchando en ese momento. Sin embargo, al otro día, curiosamente al otro día, el propio Financial Times publicó un artículo donde se describía un sistema de jardinería completo que trataba las plagas, tenía láseres para espantar a los pájaros y, por supuesto, un sistema de riego que optimizaba el uso del agua. Es decir, bastó un día para que Martin Wolf supiera que su gran predicción era errónea. Es difícil saber lo que va a pasar a futuro. En lo que se refiere a vehículos autónomos, se espera que estos sean mucho más seguros que los que conducen las personas. Y en consecuencia, la sociedad va a estar en posición de dificultar la conducción directa por parte de las personas. Esto con el fin simplemente de disminuir el número de accidentes. Es decir, hay un cambio radical en lo que se refiere a esta función social. Y para finalizar, una última anécdota antes de entrar al panel. Hace pocos días se publicó en un journal de medicina un anuncio de Microsoft donde describía un nuevo modelo para diagnosticar enfermedades complejas, que está hecho completamente con inteligencia artificial. Y este nuevo modelo se estima que es 4 veces más preciso que un médico para producir este tipo de enfermedades. Todas estas anécdotas plantean desafíos futuros, nos llevan a tratar de comprender qué es lo que va a venir. Y la primera conclusión, o la más importante, es que es muy difícil saber qué va a ocurrir a futuro. Muchas gracias por estar aquí y los invitamos enseguida a participar de este panel. Voy a dejar con ustedes a Macarena Letelier, vicepresidenta del directorio de Caja La Araucana. Macarena, ahí está Macarena. Bienvenida Macarena, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Álvaro. Muy bienvenido a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias al Centro de Alta Dirección de la Universidad de Chile, ¿cierto?, de su Facultad de Economía y Negocios, por este ciclo de encuentros que hemos trabajado junto a la Caja de Compensación La Araucana. Caja que hoy día nos convoca y nos lleva el trabajo diario de todo el equipo, de su directorio. Saludo aquí a Verónica, directora de la Caja también, que nos acompaña. No solo a pensar en el bienestar de nuestros afiliados, de nuestros pensionados, que es finalmente lo que nos mueve, ¿cierto?, sino que también a entender en qué estamos, qué es lo que viene. Es parte de entregar herramientas a quienes son parte de la Caja y a quienes son parte de una sociedad entera, ¿cierto? Y hoy día, ¿qué nos convoca? Este concepto de futuro del trabajo, que más que futuro es el presente del trabajo. ¿Dónde estamos? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las políticas públicas que nos debieran mover, ¿cierto?, a entregar mejores condiciones, entregar más certeza a quienes hoy día están y no están en el mundo del trabajo? Porque es ahí donde estamos muy desafiados. ¿Qué pasa con los grupos de jóvenes, de mujeres, adultos mayores? ¿Cómo se van a capacitar? ¿Cómo van a entrar? Todo el tema de los upskilling, ¿cierto?, que vamos a tener aquí en el panel grandes expertos. ¿Cómo estamos como sociedad haciéndonos cargo? ¿Qué va a pasar con lo que hoy día se denomina el Silver Economy, por ejemplo? Con todo este cambio demográfico que también están teniendo los países, con las bajas tasas de natalidad.
qué va a pasar con todo eso, qué está hoy día pasando con todo eso. Así que para esta gran conversación hoy día nos va a acompañar Natalia Dilly-Jover, a quien también quiero agradecer, a Luis Lizama, a Trinidad Valar, quienes serán oportunamente presentados, ¿cierto? Y dejar esta invitación a reflexionar, a acompañarnos en estos espacios de encuentro, porque efectivamente la automatización va a jugar su rol. Estamos con tasas de productividad estancadas hace 10 años y es una buena noticia salir de eso. Pero no tenemos que perder nunca el foco de crear nuevos y mejores liderazgos humanos y también de empatía, de trabajos en equipo, que eso va a ser jamás reemplazado por la inteligencia artificial y es donde nosotros vamos a tener que destacarnos como personas en nuestras organizaciones y en el caso de la Caja La Araucana como un espacio de encuentro para que todos tengan una mejor vida, que es lo que buscamos. Así que muchas gracias por estar hoy día acá y los dejo a ustedes con Gabriela Acharán, quien es la subdirectora de Alta Dirección de la Facultad de Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien va a moderar este panel. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo conversatorio sobre futuro del trabajo. ¿Estamos preparados? Gracias por acompañarnos aquí en la sede de Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y a quienes nos siguen a través de la señal por EMOL TV. El mundo laboral está cambiando a una velocidad inédita. Tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización, la transformación digital, junto con desafíos estructurales como el envejecimiento de la población, los cambios generacionales y los nuevos modelos organizacionales, están redefiniendo no solo cómo trabajamos, sino que también qué esperamos del trabajo. Ya no solo hablamos de empleos, hablamos de trayectorias laborales, hablamos de bienestar, de propósito, de equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. En ese escenario surgen varias preguntas. Si vamos a transformarnos en forma constante, si las personas van a entrar y salir de las organizaciones con mayor frecuencia, y si enfrentamos más de un futuro posible, ¿cómo gestionamos esa transformación? ¿Qué se necesita para sostener esa capacidad de adaptación permanente desde la alta dirección hasta todos los niveles de las organizaciones? Para responder esas preguntas, quiero invitar a nuestros 3 invitados, quienes con su conocimiento, con su experiencia, van a poder ilustrarnos mejor del escenario al cual nos enfrentamos, pero también a proponernos caminos concretos a cómo debemos responder en forma oportuna, inclusiva y estratégica a los desafíos del futuro del trabajo. Desde el mundo empresarial y gremial, ya la presentaron un poco, nos adelantamos, ¿cierto?, con una visión estratégica y concreta sobre los desafíos que plantea la transformación del trabajo y el desarrollo del talento. Nos acompaña Natalia Dilly-Jover. Natalia es socióloga, gracias Natalia, adelante. Natalia es socióloga, coach ontológica senior, con amplia experiencia en recursos humanos en sectores productivos de servicios y de educación. Desde el año 2015 lidera Utic Sofofa como gerenta de desarrollo de capital humano en Corporación Sofofa y se desempeña también como directora ejecutiva de la Corporación Futuro del Trabajo Sofofa Capital Humano. Desde esas funciones impulsa programas e iniciativas innovadoras orientadas al desarrollo de las personas, de las empresas y del país, como por ejemplo los observatorios laborales que hoy día se encuentran dentro del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y además en todas las regiones del país. Proyectos como Talento Digital para Chile, Relink, Plataforma de Reconversión Inteligente, Abre Aprendizaje y Confianza Organizacional. Además, desarrolla una activa labor académica de posgrado y divulgación sobre tendencias de capital humano y futuro del trabajo. Su trayectoria le ha valido amplio reconocimiento en el ámbito de gestión de las personas, destacando como HR Influencer en las categorías Changemaker el año 2022 y Groundbreaker el año 2023. Aprovecho de felicitarte por esos grandes reconocimientos. Muchas gracias, Natalia. Desde el ámbito legal y regulatorio, una reflexión sobre el cómo y cuánto nuestra legislación laboral está acompañando estas transformaciones. Nos acompaña Luis Lizama. Luis es profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y socio fundador del estudio jurídico Lizama Abogados, especializado en Derecho Laboral.
Es autor de diversas publicaciones, entre las que destaca El derecho del trabajo en las nuevas tecnologías, que fue publicado el año 2020. Entre el año 2019 y 2022 integró el Consejo Superior Laboral, contribuyendo activamente a la reflexión y a la formulación de la política en esta materia. Y nuestra tercera panelista, desde una perspectiva académica y global, con una experiencia en inteligencia artificial y en el análisis de las nuevas generaciones laborales. Se suma al panel Trinidad Balart. Bienvenida, Trinidad. Ella es ingeniera civil industrial, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es candidata doctoral del Departamento de Ingeniería Multidisciplinaria de la Universidad de Texas. Ha enfocado su trabajo en entender cómo la inteligencia artificial está transformando la educación y las profesiones, con el objetivo de diseñar estrategias que preparen de manera más efectiva a los profesionales para afrontar los desafíos de un entorno en constante cambio. Bienvenida, Trini, y muchas gracias a los tres por acompañarnos en esta conversación. Fui bien rápido porque la idea es que aprovechemos el tiempo y los escuchemos a ellos. Así que voy a partir inmediatamente con la primera ronda de preguntas. Que les quiero pedir un desafío difícil, yo sé, pero tenemos poco tiempo y queremos poder abordar las múltiples preguntas que van a surgir en esta conversación, y en un ratito más va a aparecer un código QR en el cual ustedes pueden también enviar sus preguntas para que las dejemos al final de esta conversación. Ya, en esta primera ronda de preguntas quiero iniciar con una mirada imprescindible, la del mundo empresarial, la del mundo gremial, desde donde se articulan múltiples iniciativas concretas para fortalecer el capital humano. Natalia ha sido impulsora de soluciones claves, innovadoras, para conectar las necesidades de las empresas con las trayectorias laborales de los trabajadores. Desde esa perspectiva, ¿cómo podemos comprender de mejor manera el futuro del trabajo y las transformaciones que actualmente atraviesa el mundo productivo? En 4 minutos. En 4 minutos. No es fácil. Buenos días a todos. Quiero decir que el cariño de Gaby en la presentación es porque trabajó conmigo, ¿ya? Es un poco exagerado, aunque yo soy la que exagera porque soy argentina, esta vez exageró un poco Gaby. Voy a hablar exageradamente para tratar de poner puntos en poco rato, ¿ya? Después ustedes modulen y bajen un poco a lo mucho que le voy a poner color a lo que voy a decir. Pero estamos viviendo un tiempo difícil, o más bien muy complejo. La humanidad ha ido complejizando los escenarios en los que vive radicalmente desde que la vida se crea a hoy, y somos muy malos para predecir futuros. Nunca la humanidad ha podido predecir futuros. Lo que pasa es que nuestro cerebro quiere creer que sí para vivir en automático actuando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Exageramos lo que conocemos y pensamos que eso es el futuro, pero no sabemos. Como no sabemos qué es el futuro, nosotros lo que hicimos fue un ejercicio con líderes del mundo empresarial, entre esos la Maca Letelier estuvo presente, en el que miramos 4 drivers que están disrumpiendo el mundo, y fuimos a entender las tendencias que esos drivers traen que impactan en el mundo del trabajo, ¿ya? Lo voy a decir en chico, pero les juro que hay publicaciones para leer a los que les interese. 4 drivers. Primero, el cambio cultural. Lo decían en la presentación, lo decía Maca también, estamos viviendo tiempos que la forma más simple de explicar que tengo es, si yo traigo a mi abuelo, que se murió no hace tanto, pero 20 años, hoy, adentro de una oficina, a tratar de entender lo que está pasando, no entiende nada, pero nada. Ese hombre, no solo por la tecnología, la cultura del trabajo cambió radicalmente. Ese hombre que me decía, el perro no entra al living, imagínenselo entrando a un edificio y viendo perros adentro de oficina, no entiende nada. Ese cambio cultural fue acelerado, ¿sí? Y aparte los cambios de poder, la globalización, lo que cambió el idioma, las formas de trabajo, las esperanzas, el sentido del trabajo, ¿no? Luego, cambios que tienen que ver con lo sociodemográfico. Tenemos la idea de que hay una pirámide poblacional, hace 2 siglos que eso no ocurre, está cambiando cada día más, hoy es una como puerta árabe, de forma, por decirlo de alguna manera. La corte en Chile de personas con más población tiene 35 años. ¿Ya? Ahí está la parte ancha de la dotación de Chile. Tenemos la idea de que el mundo crece en dotación y estamos muy cerquita de que empiece a decrecer. Cada vez tenemos menos jóvenes, los que trabajan en colegios o en educación lo saben, y tenemos más gente de más edad y la esperanza de vida crece y crece.
Otro eje de transformación tiene que ver con la tecnología y el aumento de la capacidad de cómputo, donde la inteligencia artificial es una de las tendencias, pero hay más tendencias que tienen que ver con el aumento de cómputo viviendo. Y el cuarto es el cambio climático y el eje hacia la economía sustentable, cambiando los medios de producción. Estos 4 drivers están cambiando al mismo tiempo el mundo del trabajo. Y lo que hay que hacer es instalar una mirada sistémica que te permita entender las 4 cosas al mismo tiempo. Dificilísimo, ¿ya? Por eso llamamos muchos sabios del mundo de la empresa y les pedimos que nos ayuden a imaginarnos escenarios que pudieran ocurrir en el futuro. Como no se puede predecir, imaginemos escenarios en plural, siguiendo estas tendencias. Tenemos 35 escenarios que tratan de describir posibilidades del mundo del trabajo, que juntan estas tendencias en posibilidades de migración, en posibilidades tecnológicas, en el fin del trabajo, en la instalación de IA de punta a punta, en la pirámide poblacional que cambia la pirámide corporativa, ¿sí? Por la incorporación distinta de población, pero también por los cambios culturales que están ocurriendo. Entonces, en resumen, para entender hay que juntar mirada sistémica y los 4 al mismo tiempo. No caigan en la trampa de pensar que solo la IA, ¿ya? Porque ahí tiene más popularidad hoy en las noticias. Son los 4 al mismo tiempo. Instalar mirada sistémica significa entender los impactos de todas al mismo tiempo. Abrazar la idea de incertidumbre, no podemos predecir, pero sí nos podemos preparar y adaptar, que no es lo mismo. No sabemos lo que viene, nos podemos adaptar cuando tenemos posibilidades adelante y nos adaptamos hacia ellas, ¿ya? Yo diría eso en 4 minutos. Muy bien, muchas gracias. Sin duda, la irrupción de nuevas tecnologías está transformando radicalmente la forma en que estamos produciendo nuestros bienes y nuestros servicios. Y con ello, las formas de contratar, el esquema de remuneraciones y la organización del trabajo en general. En ese contexto, Luis, quisiera preguntarte, desde tu experiencia, ¿consideras que el derecho laboral chileno ofrece actualmente el nivel de flexibilidad que requieren las empresas para responder variaciones tecnológicas? Y te sumo otra pregunta. ¿Dónde consideras que están hoy los principales cuellos de botella? Bueno, buenos días por la invitación a la Dirección de Alta Dirección Pública de la FEN. Y respecto a la pregunta, yo diría que, siguiendo en línea con lo que acaba de decir Natalia, o sea, efectivamente la mirada debe ser sistémica, ¿no? Los cambios culturales, una economía globalizada, la tecnología vertiginosa, provocan un entorno inestable en la que el empresario requiere disponer de una capacidad de adaptación, una capacidad de lo que se llama técnicamente flexibilidad. Claro, flexibilidad es una expresión que tiene una carga emotiva muy fuerte, ¿no? De hecho, cuando se ha intentado buscar fórmulas de flexibilidad en Chile, hemos utilizado otra palabra, adaptabilidad. Desde Frei y Ruiz Tagle en adelante, todos los gobiernos han dicho vamos a buscar fórmulas adaptables en la regulación laboral para permitir que el empresario pueda enfrentar un entorno inestable que es claramente para él incontrolable. No tiene ninguna capacidad de tener control respecto de la demanda del bien que produce. Puede aumentar o puede disminuir y eso requiere indudablemente que desde el punto de vista laboral tener una modalidad de contratación que sea la adecuada. Para responder directamente a la pregunta de Gabriela, hay noticias buenas en Chile. Por ejemplo, el año 2022 se aprobó la ley que regula el trabajo en plataformas digitales de servicios, que es una ley que desde el punto de vista del derecho comparado es icónica. En esta materia solamente regulado de una manera muy parcial España para los riders el 2021, Francia el 2016 con la ley del COMRI, referido también exclusivamente al reparto, al delivery, a la distribución, Portugal para el caso del transporte menor de personas, Uber, Cabify. En cambio, en el caso de Chile, nuestra regulación es completa y permite regular lo que se llama el trabajo offline, o sea, aquel que uno consigue con el teléfono celular, con la red móvil, la aplicación que ha bajado de estas plataformas, ¿no? Y que permite justamente que uno obtenga un servicio in situ, offline. Esa regulación está en el Código del Trabajo chileno, permite regular
el mercado del transporte menor de personas, regula el delivery, e incluso cuando llegue TaskRabbit, esta aplicación norteamericana que permite tener servicios domésticos, ¿no?, de jardinería, de un plomero, a través de también el modelo de Uber, va a estar regulado por esta ley. ¿Cuál es la principal, digamos, distinción que uno tiene que hacer? Esta ley permite que la plataforma contrate a los trabajadores en régimen jurídico laboral, o sea, como dependientes, y le aplique todo el código del trabajo, o bien en un régimen de trabajo independiente que está a medio camino entre el trabajo del código laboral, el trabajo por cuenta ajena, y el trabajo independiente autónomo del derecho privado. Es una regulación de tercera vía, lo que se conoce en el derecho extranjero como el trabajo autónomo con dependencia económica, el worker británico, el parasubordinado italiano. Hemos creado una figura ad hoc para aplicarle a esos trabajadores una regulación social en la cual tienen derechos previsionales, vejez, invalidez, sobrevivencia, accidentes del trabajo, enfermedades comunes garantizadas. Ellos tienen protección social, tienen derechos laborales, tienen derechos fundamentales, tienen derecho a la protección de datos, portabilidad de datos, tienen derecho a no ser discriminados por el algoritmo, tienen derechos colectivos, formar sindicatos mixtos y negociar colectivamente. O sea, hemos establecido una figura flexible que es la figura con la cual se han contratado a estos trabajadores. Porque cuando se ha planteado al juzgado laboral que califique si el trabajador de Uber, de Pedidos Ya o de Rappi es dependiente, los jueces han dicho, por regla general, son trabajadores independientes. No tienen vínculo de dependencia con la plataforma. ¿Por qué razón? Porque deciden cuándo trabajar, porque podrían rechazar el encargo, porque quien los califica es el usuario, no los califica la plataforma, en fin. Pero noticia buena esa. Y la segunda, para terminar, es el teletrabajo, que es una modalidad contractual que se incorporó en el año 2020 en nuestro Código Laboral, que también tiene una regulación, me parece a mí, bien interesante, en la medida en que permite contratar a un trabajador para que labore en un lugar distinto, en un lugar libremente elegido por él, por ejemplo, vinculado, digamos, con la empresa, por algún medio informático o de telecomunicaciones, pero además también permite la posibilidad que un trabajador que está en el régimen general pueda migrar a la modalidad del trabajo a distancia. Gracias, Luis. Qué bueno escuchar buenas noticias. Sí. Trinidad, desde tu mirada ya más académica, desde una posición además privilegiada, considero, por tu globalidad, por tu juventud, ¿cierto? Anticipar cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están reconfigurando las profesiones y los sistemas educativos. Quisiera comenzar preguntándote, ¿cuáles crees que son los cambios más significativos que van a enfrentar los profesionales del futuro? Y desde lo que ya hemos podido compartir, escuchando a Luis y a Natalia, ¿qué habilidades consideras se deberían priorizar desde la formación temprana? Muchas gracias, Gaby, por la pregunta. Muchas gracias ahí también a la Araucana y a la FEM por la invitación. Bueno, como comentaba un poco Gaby en mi presentación, creo que es importante también contextualizar que yo llevo trabajando en esto desde enero del 2023. ChatGPT se lanza en noviembre del 2022, así que he podido ver un cambio radical y constante de cómo estas tecnologías han ido avanzando, cómo se han ido integrando en nuestro día a día. También desde allá, desde Estados Unidos, que ha ido un poco más acelerado todo, pero he tenido el privilegio, como comentas tú, de poder ir y venir y poder ver también las diferencias, tanto contextuales como de tecnología y como de conversaciones con Latinoamérica y con Estados Unidos. Entonces he podido tener esta mirada un poco más global y un poco más amplia de cómo esto se ha ido integrando. Específicamente mi tema siempre ha estado en la educación, en cómo está cambiando los sistemas educativos, cómo está cambiando los paradigmas educativos y cómo podemos efectivamente comenzar a repensar la educación y hacernos preguntas que también se vuelven cada vez más urgentes pero que no son nuevas. Y es muy interesante eso que pasa, que hay problemas de motivación que estamos teniendo en el estudiantado, hay problemas de autorregulación que estamos teniendo en el estudiantado, que si bien se vuelven más urgentes, no son nuevas. Problemas que estamos teniendo con cómo medimos aprendizaje, con cómo entendemos la inteligencia, con cómo entendemos la creatividad, el pensamiento crítico, que si bien se vuelven más urgentes, no son nuevas tampoco.
Y con respecto a las profesiones, creo que es muy interesante, estamos en un momento vertiginoso, de mucha disrupción, de mucho cambio, que también tenemos que hacer apuestas, como comentaba Natalia, con muchos escenarios muy inciertos, que efectivamente nadie sabe qué va a pasar. Pero sí creo que mi apuesta y mi conversación siempre vuelve a lo que sabemos que no va a cambiar y a lo que sabemos que no se va a ir nunca, que somos nosotros, los humanos. Esta fue una tecnología construida por nosotros, para nosotros, y me parece muy interesante que en las conversaciones que estamos teniendo tecnológicas, el humano no se pone en el centro, el humano no se pone en la conversación. Hablamos de las limitaciones tecnológicas, hablamos de las capacidades tecnológicas, hablamos de la disrupción tecnológica, pero ¿dónde está el humano? Y ahí conecto con tu segunda pregunta, que las habilidades que yo creo que tenemos que potenciar, se habla mucho de las habilidades tecnológicas que tenemos que tener para poder utilizar esto. El tema de las capacitaciones es obviamente muy importante, es algo que los profesionales que están saliendo, por ejemplo, los que están entrando hoy día a una carrera de 6 años, por ejemplo, ingeniería, van a salir a una profesión que se va a ver muy distinta, muy distinta. Entonces, ¿qué va a quedar? Las capacidades humanas. Y ahí, en complementario con todas estas capacidades tecnológicas que tenemos que tener sobre cómo entender el algoritmo, sobre cómo utilizar estos algoritmos, sobre cómo desenvolvernos y dialogar con estas tecnologías, hay cosas de base que no podemos dejar de lado, como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la comunicación, las 4 Cs que se llama. Y ahí también le sumamos la inteligencia emocional. O sea, ¿cómo es posible que no se enseñe inteligencia emocional en los colegios? Que no tengamos estos desarrollos de humano y de competencias humanas, que al final, como decías tú también, Natalia, son las cosas que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar. Entonces creo que el foco es en las capacidades humanas. Las profesiones se van a ver muy distintas, pero vamos a seguir siendo los humanos los que vamos a tener que desenvolver en estas profesiones muy cambiantes, y ahí también entran todas las capacidades que necesitamos para poder adaptarnos constantemente, la resiliencia, y al final cómo podemos desenvolvernos en un mundo en constante cambio, desde el potenciamiento de nuestras habilidades humanas esenciales, que al final es lo único que sabemos que no se va a ir y que vamos a seguir aquí. Gracias, Trinidad. Al final creo que los trabajos son líquidos, es un concepto que aprendí en algún minuto, pero las habilidades son las que quedan. Y al final ese es el foco que tenemos que cambiar. Quizás ese es como el cambio de paradigma más importante que he podido hasta el minuto escuchándolos recoger. Natalia, en la SOFOFA ustedes han impulsado múltiples iniciativas de reconversión laboral. Mencioné varias al inicio en tu introducción. Desde ese aprendizaje, desde esa experiencia, te quiero preguntar, ¿cómo se puede gestionar eficazmente la transformación y facilitar en definitiva los procesos de adaptación que se requieren? Muy bien, quiero decir que Gaby lideró una de ellas, Relin, por eso tiene tanto sentido estar acá. Voy a volver atrás juntando todo lo que dijeron para llegar a la pregunta de Gaby, ¿ya? Quiero ponerles perspectiva histórica un segundo, porque cuando decimos todo lo que decimos en este panel, nos duele la guata a todos, ¿eh? A mí también, no es que soy inmune porque hablo mucho de esto. Pero recuerden algo, el mundo del trabajo lo inventamos hace 2 segundos en la era de la humanidad. Lo que pasa es que cuando nosotros vinimos a este mundo ya estaba. Entonces, creemos que es la forma que tenemos de subsistencia. Pero la verdad existe hace 2 segundos. El último párrafo de la humanidad se inventó hace 250 años en el mundo del trabajo. Y hace 4.000 millones de años que el humano sobrevive y subsiste. Ahora, déjenme desde ahí decir algo. ¿Ustedes se imaginan cuando éramos tribus pequeñas, escapándole a los animales, buscando alimento, tratando de no morir de hambre? Si alguna loca como yo hubiera llegado a la tribu a decirle, mira, hicimos escenarios de futuro para tratar de entender qué viene. A este hombre recio, con fuerza y astucia que mantenía con vida a la gente, y le dijera, a partir de ahora, lo importante va a ser quedar quieto y la tierra te va a proveer solo alimento. Y vamos a aprender a separarnos de los animales y vamos a desarrollarnos. Y reflexionar y ser inteligente va a ser importante. Este hombre se burla hasta el hartazgo del que dijera eso, ¿no? Porque reflexionar era morir. Era rapidez, astucia, reacción, ¿sí? Y así vino la historia de la humanidad, y la inteligencia ha sido la habilidad que nos trajo a donde estamos hoy. Ahora, conserven eso un segundo para aguantar el dolor de lo que voy a decir ahora, ¿ya?
la inteligencia está empezando a valer menos. Nos trajo hasta acá, pero la inteligencia va a ser un commodity como nunca, va a estar accesible en la mano de todos nosotros. Ya está, ya nos supera la inteligencia artificial en muchas cosas, ¿sí? Como cuando descubrimos la fuerza animal y la usamos a favor nuestro y ser fuerte dejó de ser importante, y después la palanca, ok. Ahora vamos a descubrir la inteligencia, ya descubrimos la inteligencia en las máquinas y nosotros nos vamos a tener que pegar otro nuevo salto, ¿vale? Yo sé que los que estamos en esta sala no. Somos los más inteligentes y vamos pero sí, ¿ya? Pero la inteligencia va a empezar a valer menos. Ahora, pese a eso, y que hay tiempo todavía en que la inteligencia va a valer, esto nos obliga a preguntarnos cuáles serán las habilidades del futuro, cuáles son las de la humanidad, qué es ser humano, ¿no? Yo sé que si yo les pregunto a ustedes quiénes son y si escuchan las definiciones que hicieron de nosotros, nos hablaron de nuestra inteligencia, de nuestro trabajo y de lo que estudiamos. Ok, pero antes del mundo del trabajo, éramos humanos, ¿sí? Entonces nuestra identidad hoy está muy vinculada a esta, pero no necesariamente en el futuro sea así. Entonces la pregunta hay que hacérsela en grande, ¿ya? La pregunta grande es ¿qué es ser humano? ¿Cuáles son las habilidades que nos hicieron ser constitutivos de lo que llegó hasta acá? Antes de la inteligencia y antes de la fuerza, o durante, o las que van a ser el futuro. Y yo creo que lo que nos decía Trini tiene mucha razón, ¿no? Somos humanos porque aprendimos a estar juntos, a cuidarnos. Una de las primeras cosas que nos hizo pegar salto evolutivo fue cuidarnos, ¿no? Contarnos historias que nos hacen estar juntos y darle sentido a la vida. Las relacionales, crear, son habilidades que son superhumanas, más allá de que hoy la inteligencia tenga el lugar que tiene, ¿no? Pero cuando eso cambie, van a estar todas estas apalancándose en estas posibilidades. Y yo creo que por ahí va. Pero también creo que lo importante es hacer camino hacia allá, ¿sí? No es que mañana tenemos que nacer distintos porque el mundo va a ser distinto. Es que tenemos que ser capaces de entender cómo nos adaptamos permanentemente. Y lo que aprendimos es que eso se hace en lo que ya tengo, no volviendo al punto de partida y aprendiendo en blanco. Ninguno de nosotros tiene que aprender en blanco. Somos una historia que ha acumulado habilidades que nos ha permitido adaptarnos y desarrollarnos. En esa fortaleza tenemos que apalancar la transformación que viene también adelante, ¿no? Entonces, lo primero es descubrir para qué somos buenos. La conversación del futuro del trabajo se parece mucho, y yo lo hago cuando hago clases, a una conversación con un extraterrestre de otro mundo, que no entiende la manera en que tenemos de contar ciertos cuentos. Pero si nosotros podemos traducir nuestra historia laboral y formativa, las habilidades que nos constituyen hoy, si podemos sacarnos una radiografía de las habilidades que tenemos, estoy segura que la mayoría de ellas son necesarias para apalancarse en el futuro. Y que las que necesitamos son las brechas adaptativas todo el tiempo, seguir acumulándolas y permanentemente estar actualizando nuevas habilidades que nos permiten mantenernos. Pero no es tan tremendo como suena, les quiero decir, ¿ya? No es tan duro. Si uno está todo el tiempo formándose, y por eso tiene sentido la conversación acá, ¿no? Si uno está incorporando las habilidades que se van necesitando cada momento, va capitalizando las que trae de atrás y va permitiendo navegar el futuro. Para eso existe Relink, para eso existen iniciativas que lo que buscan es eso, poder traducir la historia de nosotros en habilidades, hacer nuestros inventarios de habilidades y acompañarte a formarte en las que faltan. Nosotros nos formamos, por eso estamos muy contentos de estar en la FEN, para que ustedes justamente puedan hacer ese trabajo. Muchas gracias, Natalia. Luis, en tu primera intervención nos diste buenas noticias, ¿cierto? Nos contaste que la regulación, que la legislación laboral se ha ido adaptando de algún modo, ¿cierto? Pero yo cuando estuve leyendo algunos documentos que tú has publicado, también hablas de rigideces, ¿cierto? También hablas de... Y ahí te quería preguntar, perdón, voy a recapitular. Hablas de rigideces de dos ámbitos. Una que tiene que ver que son de acción, y otras que tienen que ver que son de omisión. Y esas tienen que ver con que a veces nos faltan las herramientas, tanto a las empresas como a los sindicatos, para adaptarnos. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, y por eso hice el contexto, porque tú no habías hablado de rigideces hasta el minuto, ¿por qué consideras que se ha vuelto más rígida la legislación? ¿En qué aspectos? Sí, una digresión previa, digamos, tiene que ver con que, porque en el mundo del trabajo
Es cierto, la verdad es que predecir el futuro es una capacidad de los seres inteligentes. Rafael Yuste, que es un neurocientífico español, en su último libro que se llama El teatro del mundo, el cerebro, dice que la inteligencia es la capacidad de predecir el futuro. No es capacidad de adaptación, como la entendíamos, es capacidad de predecir el futuro. Eso es ser inteligente. Y claro, en esta materia hay posiciones bien encontradas respecto del futuro del trabajo. Los optimistas que plantean que la IA, los robots, los sistemas automatizados van a reemplazar trabajos rutinarios, peligrosos, riesgosos. O sea, mejora el bienestar de las personas que van a experimentar, digamos, una clara, digamos, mejoría de su condición en la medida en que dejan de ser trabajos monótonos, rutinarios, riesgosos, peligrosos, inseguros. Vale la pena, ¿no? Pero resulta que en la vereda opuesta están los pesimistas que dicen, mire, lo que viene es derechamente una destrucción de empleo como nunca se ha visto antes. Y en consecuencia van a haber personas que no van a tener jamás la oportunidad de trabajar. Aunque se adapten, aunque se reentrenen, aunque se recapaciten, no van a haber oportunidades de empleo porque la IA va a generar un reemplazo tecnológico, como nunca se ha visto. Y aquí está Frey, Osborne, Suleiman, que plantean justamente esta idea. Claro, los optimistas como Kurzweil dice fusión entre seres humanos y máquinas, seres mejorados, superinteligentes, pero desiguales. Porque evidentemente quien tiene la capacidad de acceder a esa tecnología no va a estar disponible para toda la humanidad. O sea, van a haber personas súper inteligentes, pero probablemente en el mundo desarrollado, los del mundo del tercer y cuarto mundo, probablemente van a tener pocas oportunidades de conseguir ese nivel de competencias no generadas por justamente la fusión con la máquina, la singularidad. Entonces, claro, hay un tema aquí que nos plantea un problema, y el problema es que ¿cómo se resuelve el asunto de desempleo tecnológico? La solución la han planteado Esther Duflo, que es una premio Nobel de Economía, Van Parix, que dicen, mire, renta básica universal. La única alternativa es que los estados le paguen a las personas una renta incondicionada. Esto es esto no es gasto público focalizado, es la política contraria a la que se ha mantenido en nuestro país en los últimos años. Vamos a pagarle a todos un monto igual, sea rico o pobre, hombre o mujer, sea nacional o extranjero. Esa es la idea, ¿no? Y eso es financiado indudablemente por las corporaciones como Microsoft, Google, Facebook, que son las que van a tener el control de básicamente la tecnología y todo. Rigideces. Bueno, yo diría que rigideces por acción tiene que ver con lo siguiente. Evidentemente que en esta materia hay algunos temas que no se han abordado en nuestro sistema jurídico. Uno tiene que ver, por ejemplo, con esta discusión que se ha generado recientemente del quitarle el tope a los años de servicio. O sea, la OECD lo ha dicho reiteradamente. Chile debe reducir los costos del despido. Esto va contra esa idea, ¿no? Y la solución está a la mano, ¿no? ¿Por qué no convertimos en un buen seguro de cesantía y que en consecuencia eliminemos el monto a indemnizar por el tiempo servido, ahorremos los costos terciarios que significan ir a discutir en un tribunal si el despido es justificado o no, y mire, que sea un pago a todo evento. Un pago a todo evento y nos ahorramos sin fin de problemas. Bueno, es un tema que evidentemente es complicado que se apruebe políticamente, pero es una dificultad, es una rigidez que tenemos y que aparece nuevamente. Eso por acción, por dar un ejemplo. Y por omisión, bueno, cuando se plantea por este gobierno la necesidad de impulsar un debate sobre que se negocie colectivamente en forma ramal, por sector de la actividad económica, uno dice, ¿tiene sentido esa discusión? Parece que no. Durante 100 años, desde que tenemos leyes sociales en Chile, el sindicato ha existido en la empresa. Se ha negociado en la empresa. Hay un tema de historia y de cultura. Solo 5 años de los 100 de los cuales yo hago referencia se negoció con sistemas sobre la empresa, que fueron cuando se fijaron tarifas con las comisiones tripartitas entre el 68 y el 73. Fueron 5 años. Pero el resto del tiempo el sindicato se estructura en la empresa, negocia en la empresa. Las formas de flexibilidad laboral en el derecho comparado pasan porque se acuerdan colectivamente. Es ridículo
En Chile tenemos solamente 2 alternativas en que es posible que el sindicato con su empleador puedan adoptar una medida flexibilizadora de adaptación de la regla laboral a la realidad de la empresa. Uno, que es la flexibilidad que otorga la reducción de la jornada laboral y que permite que un trabajador labore 52 horas por semana si es que en el ciclo laboral de 4 semanas labora en promedio 40 horas. Eso cuando esté vigente la reforma que reduce la jornada a 40 horas el 2028. Y lo segundo, un pacto que fue aprobado el año 2016, que es un pacto de responsabilidades familiares que hace posible que se puedan establecer condiciones entre la empresa y el sindicato respecto de, por ejemplo, conciliación de vida laboral y familiar. Pero es muy poco, ¿no? Uno diría, si la herramienta es esa, bueno, dotemos a los trabajadores en la empresa de la capacidad de adaptar la regla laboral en función de cuándo se negocia colectivamente. Falta regulación, por un lado, y por la otra hay una omisión en esta materia claramente. Gracias, Luis. Trinidad, como representante de una nueva generación que está entrando al mercado laboral, ¿sientes que el sistema, y en particular la educación superior, está tratando efectivamente a los estudiantes para un entorno laboral flexible, incierto y altamente automatizado? Estamos esperando la respuesta. Me tiraron ahí abajo del camión a la respuesta que todos aquí saben y que nadie quiere escuchar, un rotundo no, la verdad. Creo que, y también antes de contestar la pregunta, quería comentar algunas de las cosas que se estaba hablando con respecto a lo que decías, que la inteligencia tal vez no va a ser tan importante ahora. Yo creo que sí, yo creo que es como que lo que nos va a seguir potenciando y lo que nos va a seguir yendo hacia adelante, lo que nos va a seguir llevando hacia alcanzar niveles más profundos aún de inteligencia que tal vez nunca antes hemos podido ver. Y creo que ahí se conecta con otro comentario que quería decir a Luis también sobre lo mucho que se está hablando ahora de automatización, de la automatización de los empleos, de la automatización de las profesiones. Creo que es importante, entre todos los muchos cambios de paradigmas que tenemos que hacer, comenzar a hacer este cambio de paradigma de automatización a aumentación. La inteligencia artificial, en mi opinión, no viene a automatizarnos, viene a aumentarnos, a aumentar nuestras capacidades, a aumentar nuestros potenciales, a aumentar nuestra productividad, a aumentar nuestra efectividad, pero también a aumentarnos como personas y como humanos. Y creo que ahí el rol que tiene la universidad, las instituciones de educación superior y las instituciones de educación escolar también, es un rol clave en poder entregarle a nuestros futuros profesionales estas habilidades para que ellos puedan realmente seguir nutriendo esa inteligencia, seguir nutriendo ese pensamiento crítico, de nuevo esa inteligencia emocional que al final va a ser lo que nos va a terminar distinguiendo de las máquinas en su momento. Y que también es importante entender que la inteligencia artificial no te puede dar un outcome que no es proporcional a tus capacidades. Entonces, cuando entendemos que el tope de la conversación tecnológica llega en el tope de la inteligencia humana, al final, claro, puede hacer a una persona mejor escribiendo, pero no va a ser a una persona que no sabe escribir Shakespeare, no la va a convertir en algo que no tiene. Entonces, también entender que todas estas capacidades tecnológicas que tenemos que tener para poder utilizar estas herramientas van directamente proporcional a, de nuevo, las capacidades humanas que nosotros tengamos para poder utilizar estas herramientas. Ahí creo que igual el sistema educativo, a mí me gustan mucho las conversaciones que están pasando con respecto a esto en Chile. Creo que ahí también dando buenas noticias, no solo lo malo. Creo que por primera vez en la historia del sistema educativo está teniendo una amenaza tan profunda como la industria, en la que o se adapta o quiebra, o desaparece, o se vuelve obsoleto. Y yo creo que las instituciones de educación superior nunca habían tenido una amenaza como la que estamos teniendo ahora, como la que están teniendo ahora. Yo cuando recién partí con esto hacía mucho el símil con la pandemia, que claro, esta disrupción que les vino a decir como, oigan, el sistema educativo parece que está un poco lento, hay algunas falencias que tenemos que ver. Y ahí fuimos en el sistema online, vamos aprendiendo online, todos los Zoom, todas las cosas, se fue la pandemia y aquí estamos. Exactamente igual, el mismo sistema, las mismas salas de clase, los mismos profesores enseñando de la misma forma. La diferencia entre la pandemia y la inteligencia artificial es que no se va a ir. Así que ahora o nos adaptamos o no sé, pero toca adaptarse y en esa adaptación creo que es importante un poco de lo que decía en la primera pregunta, que entender que muchas de
los desafíos, por no decir problemas, que nos está mostrando la inteligencia artificial en los contextos educativos no son nuevos. Las preguntas que nos está mostrando con respecto de nuevo a cómo medimos aprendizaje, a cómo motivamos a los niños, a cómo pasamos de un content base, como una educación basada en contenido, en que la sala de clase es un lugar donde se entrega contenido, el profesor hace mucho más que eso, pero entrega contenido, las pruebas evalúan contenido, pasamos de todo este modelo content base a un skill base, donde son las habilidades lo que importa. ¿Cómo evaluamos esas habilidades? ¿Cómo les enseñamos esas habilidades? ¿Cómo también capacitamos a los profesores que van a enseñarle a nuestros niños estas habilidades, cuando tal vez hay muchos profesores que también tampoco tienen esas habilidades? Entonces, todo este como cambio de paradigma va muy relacionado no solo con, claro, el tema educativo, sino cómo preparamos a nuestros profesionales para profesiones que tampoco sabemos cómo se van a ver. Y ahí creo que todas las preguntas están muy linkeadas a lo mismo que he repetido varias veces, que para mí sigue siendo lo más importante, las capacidades humanas y cómo el sistema educativo empieza ahora a adaptarse a poder enseñar y a potenciar estas habilidades y a llenar tantas lagunas de conocimientos que tenemos con respecto a cómo se enseñan, cómo se miden, cómo se evalúan, cómo se potencian y también cómo se respeta el camino personal y individual de cada niño, de cada profesional. Cada trayectoria. Gracias, Trinidad. Ahí, no sé, así, aparece acá también. Acá va a aparecer el código QR. Si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle a nuestros expertos, vamos a dejar un par de minutos al final, así que ahí los invito a conectarse si es que quieren enviar alguna. Voy a partir con la última ronda de preguntas para luego pasar a las preguntas del público. Natalia, desde SOFOFA han identificado el aumento de la capacidad de cómputo como uno de los principales impulsores de la transformación del mundo del trabajo, ¿cierto? En ese contexto, ¿cuál es a tu juicio el impacto que tiene la inteligencia artificial en el ámbito productivo y en la empleabilidad? Vale, voy a tratar de responder eso primero. Álvaro, perdón, pero así es la vida. Pones 3 personas que están pensando en futuro y no te llevas respuestas. Te llevas nuevas preguntas y más dudas sobre lo que está pasando. Cuando escuché que querías llevarte algunas claridades me asusté un poco. ¿Qué cosas hemos aprendido en este último tiempo? Muy en línea con lo que Trinidad está diciendo. Voy a caricaturizar un poco, pero es para mostrarlo, ¿ya? Nosotros teníamos la idea en temas laborales y en temas formativos de que primero pensamos lo que está pasando es que las ocupaciones están quedando obsoletas y están apareciendo nuevas. Nos equivocamos, ¿no? La evidencia mostró que lo que estaba ocurriendo es que se estaban transformando profundamente el 80% de las ocupaciones y eran menos las que desaparecían y las que aparecían, ¿no? El gran fenómeno estaba en la transformación. Mi mejor ejemplo es, uno pone un aviso de busco operador de planta productiva alimento, llega la persona con una experiencia de 30 años en ese rol y no encaja nada con el rol, ¿no? Se transformó, no cambió de nombre, no cambia la función, se transformó. Luego empezamos a hablar, como decía Trini, desde la lógica de que la tecnología reemplaza. Empezamos a hablar de sustitución, de reemplazo, de riesgo de automatización. Muchos años todavía nos van a escuchar la latencia de seguir hablando así, ¿no? Y pensábamos, exagerando, sé que no es esto, pero entra máquina, sale persona. Esa era la lógica que había atrás de hablar de automatización. En los últimos años lo que hemos aprendido, lo ha aprendido el mundo al mismo tiempo. El último premio Nobel tiene textos muy buenos sobre esto, un paper de febrero, en que lo que estamos entendiendo es que la relación tecnología-humano se transforma y lo que se transforma es la tarea. Entonces, lo que hay que ir a analizar no es la ocupación, no es tecnología humano, es tarea. Y cuando uno hace el análisis de la tarea vinculando humano y tecnología y las capacidades que tiene, y aparece por supuesto lo que está diciendo Trini, también tiene un mapa para transitar el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo distinto, menos blanco y negro, llenos de matices. Voy a decir muchas caricaturas, ¿vale? Entonces, no se trata de enseñar inteligencia artificial. Sí, todos los profesionales que quieren doctorados en inteligencia artificial está perfecto, pero al operario lo que tenemos que enseñarle es hacer esa tarea con herramientas tecnológicas nuevas, con inteligencia artificial, de manera acelerada para impactar en productividad. ¿Sí? Entonces, enseño a usar una herramienta para hacer una tarea, no enseño un curso de inteligencia artificial, no pienso en reemplazo.
en simple, tiene más complejidades, pero en simple es un buen mapa mental para llevarse. Estamos a punto de lanzar 68.000 capacitaciones para aumentar tareas en pymes y empleados públicos, acelerando tareas. No vamos a enseñarle a nadie qué es la IA, ¿ya? De eso se trata como receta en simple dicho. Lo segundo, capitalizar experiencias previas. No tenemos ni tiempo ni recursos para enseñarle de cero a la gente todo lo que hay que saber. Tenemos que ser capaces, la empresa tiene que ser capaz de identificar las habilidades que ya están presentes y formar en las que faltan. Voy a decir algunas cosas que aprendí. Perfiles de hidrógeno verde, una industria que no existe. Sí, están apareciendo doctorados y magíster. Estoy de acuerdo, no estoy diciendo que no hagan eso. Pero cuando estamos pensando en los técnicos y en los operarios de la planta de electrólisis que se va a necesitar, el 80% de los skills ya están en plantas en Chile. Y necesitamos enseñarles las habilidades especialistas de hidrógeno, no formarlos de cero. No necesitamos bomberos nuevos, necesitamos enseñarle a los bomberos seguridad con hidrógeno, ¿sí? Ese tipo de cosas. Capitalizar habilidades previas y enseñar las que faltan es la clave para transitar. Analizar tarea es la clave para entender que tengo que acelerar para poder llegar a la idea de la productividad y el sueño de la productividad que Chile necesita. Es más complejo, pero en simple eso funciona. Muchas gracias, Natalia. Luis, ¿podrías, por favor, mencionarnos algunas medidas concretas para fortalecer la capacidad de adaptación del marco laboral chileno, de manera que las empresas puedan adaptarse competitivamente, pero sin comprometer los derechos laborales de los trabajadores? Sí, a ver, yo creo que hay un tema también relevante en esta materia, también es una digresión, y que tiene que ver con los derechos colectivos. Porque claro, cuando uno dice, yo me relaciono con tecnología innovadora como la IA, la OIT lo dijo el 2019, tiene que estar bajo control humano. Esa es la idea, ¿no? O sea, cualquier tecnología como una IA debe estar controlada por una persona. O sea, la interlocución es con una persona, no con un robot, un chatbot, un sistema automatizado. Y eso la verdad es que en general no ocurre, digamos. O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso norteamericano. En el caso norteamericano, Craig Crawford, que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial, es un libro que está publicado en 2019-2020, ella da un ejemplo que puede explicar lo complejo de este asunto cuando la relación se genera con el algoritmo. Y me refiero a derechos de los trabajadores, a derechos colectivos. Por ejemplo, en una de las plantas de centros de distribución de Amazon en Estados Unidos, en los últimos 5 años se produjo una huelga de los trabajadores que comenzaron a demandar mejoras respecto de lo que era la forma en que estaba estructurado el trabajo de los dependientes de Amazon, que le exigía cumplir ciertas actividades dentro de tiempos que eran bastante limitados. O sea, el reloj estaba puesto ahí como un elemento que era un gran hermano, ¿no? Que le decía lo que tenía que hacer, cuánto debía durar, digamos, cada tarea en particular. O sea, el sueño de Taylor hecho realidad en Amazon en el siglo XXI. Y suspenden la actividad, paralizan la actividad. Los jefes le dicen, mira, el problema es el siguiente, nosotros no dependemos dependemos de los científicos que están en Silicon Valley, que el algoritmo ya tiene definido que la forma de operar es esta, porque si queremos hacer la entrega oportuna al consumidor, la única forma es producir de esta manera. Y esa protesta de los trabajadores no recuerdo en qué estado norteamericano, se cayó por ese hecho, por la circunstancia de que estaban mediados por la máquina. O sea, su relación no era con seres humanos. Entonces, cuando Foucault dice, donde hay poder, hay resistencia, aquí no existe esa alternativa. Aquí hay poder, pero no hay resistencia. O sea, el tema de lo que se llama gubernamentalidad algorítmica tiene una dificultad y un problema que debilita la posibilidad que los propios trabajadores organizados en sindicatos puedan plantearle una presión a las plataformas. O sea, y esto es un tema que está estudiado. O sea, efectivamente hay una dificultad en la medida en que, si bien es cierto, el principio es la IA bajo control humano, en la práctica eso no ocurre. ¿Ya? Eso no ocurre. O sea, pensemos en el caso nuestro. O sea, las plataformas indudablemente que van a generar, además el algoritmo opera en forma automática, aprende automáticamente. Lo sabe mejor que yo, Trini, ¿no? ¿Ah?
Deep Learning, Machine Learning, no es que haya un programador que defina lo que va a ser el algoritmo. El algoritmo comienza a aprender solo, con redes neuronales. Entonces, esto es tan sofisticado y es tan complejo que yo creo que no soy tan optimista como mis compañeras de panel. O sea, yo soy más bien pesimista respecto a esto. O sea, creo que estamos enfrentando una situación en la cual no tenemos control de la tecnología, esto es vertiginoso, el mundo que se nos viene es un mundo insospechado, es como una realidad media distópica, digamos. O sea, hay que leer Clara y el Sol, de Kazuo Ishiguro, por ejemplo, para entender, digamos, lo que podría ser una situación en la cual tenemos efectivamente una relación con cobots, o sea, tengo la idea de que así como alguien plantea, mire, lo que hay que hacer es desarrollar habilidades, destrezas para mejora, está bien, pero cuando uno mira, por ejemplo, los vehículos autónomos, eso es reemplazo a la persona. El chofer ya no existe, derechamente. En la minería del cobre podrían operar perfectamente con vehículos autónomos y sin trabajadores. Walmart tuvo una huelga el año pasado y la huelga duró 6 días. ¿Por qué razón? Porque estaba la amenaza de ser automatizados los trabajadores, por cajeros automáticos. Cuando uno va y factura el equipaje en el aeropuerto, lo hace uno, ya no hay un dependiente. O sea, no han trasladado al consumidor la tarea que antes le hacía un trabajador. Entonces, yo tengo la impresión de que este optimismo respecto de que, mira, la IA nos va a mejorar, no es tan cierta. O sea, me atrevo a pensar de que en definitiva las dificultades pueden ser mucho mayores en la medida en que hay algunas actividades que van a ser claramente reemplazadas por sistemas automatizados y que las formas de producción son distintas. Si el modelo de Uber es una forma de producción, es una manera de producir, en que decidieron el año 2015, no queremos trabajadores, queremos estar lejos del derecho al trabajo. Y para ello vamos a usar un lenguaje, se llaman riders, socios conductores. Se alaba el horario libre, el emprendimiento. Cada vez que un juez del trabajo en el mundo decide que son trabajadores dependientes, Uber, Cabify, Didi, Bits, lo que hacen es modificar la forma en cómo trabajan para evitar que sean trabajadores dependientes. Es una forma distinta de producir. Y ese modelo de Uber es replicable en cualquier mercado. Pensemos en el mercado online. Se llama la economía de gig economy, la economía de los pololos, diríamos en Chile, el pololito, ¿no? El trabajo que es un proyecto que tiene corta duración. Tengo un pololo, no el pololo de la novia, ¿no? El novio, sino que el pololito, el trabajo esporádico. Esta es una economía de los pololos, es una economía en la que tengo un trabajo acotado en el tiempo. Eso cambia todas las maneras. Está diluida la empresa. La empresa como la pensó Ronald Coase en la década del 30 del siglo pasado ya no existe. No hay empresa. Piensen ustedes lo siguiente, quien califica al trabajador son los consumidores. La manera en que el empresario garantizaba un buen servicio era reclutando adecuadamente, capacitando, entrenando. En la actualidad, ¿qué es lo que hace Uber o qué hace Cabify? Tiene una plataforma y la gente se inscribe y le exigen un par de cosas, ¿no? Licencia de conducir, el vehículo, punto. Ni lo conocen, nunca interactúan con él. Entonces, ¿cómo que no ha cambiado la manera de producir bienes y servicios? Pero absolutamente. Pero les insisto, yo soy bastante pesimista respecto a lo que viene. Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay un acuerdo en eso, ¿cierto? Y al final lo que recogemos de las 3 miradas es que tenemos que buscar las oportunidades. Y quizá una oportunidad es que no perdamos de vista esta idea de que todas estas personas que quizás van a quedar sin empleo, el empleo que están en ese minuto, tienen que ser capaces de identificar cuáles son esas habilidades que pueden movilizar a otros. Un poco intentando quedarnos con una idea más esperanzadora, pero muy interesante. Trini, ahí te voy a pedir un desafío súper grande, 1 o 2 minutos porque alcancemos a ver las preguntas. Muy cortito, ¿qué rol crees tú que deberían tener los jóvenes profesionales en esta discusión? Una idea. Sí, creo que siguiendo con lo que tú comentabas, Luis, todas las cosas que dijiste suenan súper, tienen 2 miradas y yo las veo súper positivas, en verdad. Yo creo que es cambio, yo creo que nuestra generación viene a cuestionarnos tantas cosas, o sea,
todo el sistema que tú comentaste nuevo de trabajo, me atrevo a decir que es el que la mayoría de mi generación quiere, la verdad. Queremos esa flexibilidad, queremos cuestionarnos si el trabajo es realmente lo más importante de nuestra vida, es lo más importante de nuestro día. Queremos tiempo para estar en la casa, queremos tiempo para viajar, queremos tiempo para hacer otras cosas, queremos tiempo para explorar otros potenciales. Y de nuevo, ¿qué vamos a hacer los humanos con todo nuestro tiempo libre? Esa es otra pregunta muchísimo más profunda, pero creo que ese cambio para mí yo lo veo disruptivo, vertiginoso, todas esas cosas que dan susto, pero también súper esperanzador. Y con un... Igual que lo que conversábamos antes, es una herramienta que tiene ambos potenciales. Veo ese futuro que ves tú también posible, pero decido levantarme todos los días inclinándome en que nuestra generación va a querer hacer ese cambio y que vamos a tener que generar más espacios de conversación entre generaciones para que estos cambios puedan ser posibles. Súper, muchas gracias Trini, además por ajustarte en un minutito. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. En honor al tiempo les propongo lo siguiente. Voy a leer algunas preguntas, algunas que se repiten un poco de temas que ya hemos abordado, así que voy a intentar leer las que creo que no fueron tan abordadas y les voy a pedir a cada uno después que en 2 minutitos, 3 minutos máximo, hagan sus reflexiones finales y puedan abordar también las preguntas según el ámbito y según a quién un poco están invocando. Luis, hay una pregunta dirigida para ti del Estado como empleador. Voy a leer todas las preguntas, pero pueden anotarlas. Muy bien. ¿Qué se hace con el estatuto administrativo? ¿Qué espacio hay para que se adapte este estatuto a la nueva realidad? Hay otra para Luis que tiene que ver con cómo se incorporan a esta preocupación las personas que integran el mercado informal. Y creo que hay algo también esbozaste ahora último, entonces sería interesante quizás si puedes reflexionar un poquito más de eso. Natalia y Trinidad, hay unas preguntas que están dirigidas a ustedes que tienen que ver cómo impacta, creen ustedes, en lo que han podido ver en la creatividad, el tener acceso a todas estas herramientas de inteligencia artificial, herramientas que además no son tan difíciles de acceder como el ChatGPT. Entonces, ¿cómo creen ustedes que ha impactado en la creatividad eso? Y hasta dónde llega a impactar en la empresa. Y hay otra preguntita acá que tiene que ver con las habilidades que son más valoradas, que creo que Trini tú lo hayas abordado, también la Natalia. Eso. Y hay otra pregunta acá que tiene que ideas concretas. No, y les piden ideas concretas como para ir comenzando esta transformación en nuestro sistema educativo. Ya, entonces vamos a partir al revés ahora para cambiar un poco la dinámica. Vamos a partir con la Trini. A ver si nos puede dar sus 2 minutitos de palabras finales y abordar algo de estas preguntas. Sí, con respecto... con respecto a la creatividad, yo creo que es parecido el impacto que puede tener la inteligencia artificial, bueno, generativa específicamente, ChatGPT, OpenAI, Gemini, Copilot, las más nuevas que son esta inteligencia artificial que logra generar contenido. Si ese contenido es nuevo o no, ese es otro debate, pero logra generar un contenido ya sea en texto, imágenes, videos, audio. Creo que la capacidad que tiene esto complementario a nuestras habilidades y cuando se utiliza en potenciación y en complemento a nuestras habilidades es muy positivo, pero se está viendo en todos los estudios que están saliendo ya que también cuando hacemos como cognitive offloading, cuando entregamos nuestro proceso cognitivo a la máquina, es obviamente muy perjudicial. Y eso se ve en todas las habilidades, en la creatividad, en el pensamiento crítico, en la comunicación. Salió un estudio del MIT que se los recomiendo hace un par de semanas, los titulares de todas las noticias es MIT comprueba que el uso de ChatGPT nos hace más tontos. Salió todo un debate después porque fue sumamente mal leído también, porque había un tercer grupo en este estudio que mostraban qué pasaba cuando las personas partían solas y después ocupaban la máquina, y esas eran las personas que tenían mayor desarrollo cognitivo y mayor como estimulación cerebral. Entonces también la respuesta para cualquiera de todas esas habilidades y el impacto que tiene la IA depende de cómo la utilicemos, tiene que ser cuándo, en qué proceso, en qué momento, y también esta conversación de cuáles entonces son las habilidades bases que tenemos que enseñar para poder, y los conocimientos base también, porque obviamente no es todo habilidades, para poder comenzar a construir sobre eso y poder construir sobre una base fuerte. Pero creo que esa respuesta se aplica de nuevo a todas las habilidades cuando lo usamos como un partner de pensamiento, cuando lo usamos de brainstorming, cuando lo usamos para poder crear cosas nuevas. Yo lo veo en mi día a día, o sea, yo logro crear cosas no solo de forma más rápida, creo cosas que no podría hacer sin la máquina. Y así también con mi pensamiento crítico, y lo veo también que me lo comentaba alguien ayer, muy importante el rol que tiene
tu propia motivación y tu propio interés en esto, porque también veo ciertas situaciones en las que la he usado un poco más descuidado, un poco más irresponsable, hago el mea culpa en eso, que yo creo que todos alguna vez lo hemos hecho, y uno ve en qué proceso lo estoy usando bien. Pucha, cuando me interesa, cuando quiero aprender, cuando en verdad tengo una idea y la quiero escalar, la quiero hacer mejor, la quiero hacer más rápido, más eficiente, pero cuando es algo que me quiero sacar el cacho, en verdad no lo quiero hacer, como que cuántas de esas tareas tenemos nosotros, y en eso es tan grave que nos automatice realmente, es tan grave que no lo hagamos nosotros. Entonces creo que depende de cómo la utilicemos y bueno, y ahí cierro yo creo que ya con lo que más he repetido, que sí, este foco en el humano, este foco en las habilidades esenciales y en este foco en cómo podemos aumentarnos, no automatizarnos para poder también expandir niveles más grandes que nunca hemos podido ver de conocimiento, de inteligencia e incluso de conciencia. Gracias. A ver, respecto a las dos preguntas, uno, el tema de la regulación laboral de los empleados públicos es un tema dramático en Chile. O sea, tenemos una regulación que indudablemente no tiene que ver con el estado actual de cosas. Ustedes saben que hay solo un 20% que quiere estar contratado en un régimen temporal, que es la contrata, y resulta que, bueno, desde el año 90 en adelante, en cada oportunidad que se discute el presupuesto, esa regla se libera. En consecuencia, tenemos servicios que tienen prácticamente más de la mitad de sus funcionarios contratados en un régimen temporal, que era la regla excepcional. Yo llevo 25 años de contrata en la Universidad de Chile. Entonces, claro, o sea, 25 años. Entonces, claro, evidentemente que uno dice esto es una situación completamente irregular, pero que cuesta hincarle el diente porque tiene efectos políticos complejos, ¿no? Ha habido cambios además del signo político del gobierno de turno, se incorporan empleados que son afines al gobierno que estuvo gobernando durante 4 años, se produce bueno, es un lío completo, pero evidentemente que esto requiere una modificación. Y una modificación en la cual además yo creo que es indispensable pensar un modelo como el nórdico. En los países Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, el modelo opera de la siguiente forma. No hay estándares muy protectores en lo referido al despido del trabajador, sino que lo que protege el sistema es el desempleo, la pérdida de empleo. Entonces, protección social generosa en el desempleo, pero una suerte como, no es el libre despido norteamericano en el que a la persona la despiden como la despiden en las series, ¿no? Usted está despedido, uno está despedido en Estados Unidos, no hay que enviarle la carta de aviso con los aportes previsionales, ofrecerle el pago, no, o sea, usted está despedido sin expresión de causa. Bueno, esa flexibilidad no existe en el país nórdico, pero no están obligados a indemnizar como se indemniza en Chile, que, como les digo, es un problema grave y hay que resolver de una vez por todas, creo yo. Va a ser difícil, pero hay que resolverlo. Y lo segundo, el tema del mercado informal. La idea incorporada al 2022 de tener un trabajador a medio camino entre el trabajo dependiente del Código Laboral y el autónomo del derecho privado es una excelente idea. Es un trabajador dependiente no jurídicamente, dependiente económicamente. Y ese trabajador va a tener un contrato, es cierto, va a tener honorarios, pero, como ustedes bien saben, desde el año 2019, en Chile, quien trabaja como independiente y emite boletas y gana más de 5 UTM en el año, está obligado a cotizar para financiar riesgos sociales, ¿no? Vejez, invalidez, sobrevivencia, salud previsional, etc. O sea, creo que esa medida adoptada en 2022, aplicada solo a plataformas, podría ser una manera de que se expanda al resto del mercado de trabajo. Trataba de pensar qué decir para que se lleven algo de todo esto, ¿no? Yo diría, 1, nadie sabe lo que viene en el futuro, tampoco nosotros, ¿vale? Nadie sabe, pero sí tener posibilidades adelante ayuda. Si quieren leer un documento, Escenarios del Futuro, Sofofa, y van a llegar a los escenarios. 2, hicimos un estudio con Stanford y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y evaluamos las 100 ocupaciones donde trabajan el 80% de los chilenos. Los abrimos tarea por tarea y la posibilidad de aceleración, lo que explicaba hace un rato. Eso está disponible, Futuro del Trabajo, Seña, llegan, pueden descubrir, ahí hay una guía, una brújula de dónde acelerar tareas para la productividad con inteligencia artificial. Nada de eso resuelve mucho de las preguntas profundas que quedaron sin responder acá. Yo soy optimista, sin lugar a dudas, pero sé también que hay riesgos muy grandes y que muchos van a sufrir, ¿vale?
Creo que a la larga, en el largo plazo, esto va a traer un salto más, como todo lo que ha pasado en la humanidad. Yo elijo este momento para vivir, no viviría para atrás, y creo que vamos a seguir evolucionando. Sin duda, va a haber sufrimiento en algunos, y yo también me despierto cada día para trabajar para que sean los menos posibles. Y creo, y estoy acá porque estoy segura que si ustedes se llevan preguntas de acá, van a tener capacidades para adaptarse a eso que venga, para ser protagonistas, para ver qué es deseable en sus vidas, de toda esta transformación y poder dirigirse a eso. Porque el mundo del trabajo va a cambiar. No hay duda de eso. O sea, nadie duda de eso. Podemos mirar distinto. Pero que estamos frente a la transformación más grande en la historia del mundo del trabajo, yo no tengo ninguna duda de eso. Entonces, ahora, con todo esto, seguro que tienen pistas para armar sus propios mapas y sus propias decisiones de cómo lo van a enfrentar. Gracias, Gaby. No, gracias a ti. Bueno, nos vamos con algunas preguntas por responder, ¿cierto? Pero también nos vamos con ideas nuevas, nos vamos con propuestas concretas también para las empresas, para las organizaciones, para la legislación laboral y, por qué no decirlo, para el mundo de la educación. Les quiero agradecer nuevamente a los tres por haber aceptado esta invitación para venir a conversar sobre el futuro del trabajo y a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias.